Nadie sabe qué fue de ella. Y eso, después de 2000 años, sigue siendo una de las preguntas sin respuesta más inquietantes que guarda la historia sagrada. La mañana aún no había roto del todo sobre Jerusalén, y sin embargo, el nombre de María Magdalena ya había quedado unido para siempre a las horas más oscuras y más gloriosas de la historia sagrada. Ella estuvo donde otros no resistieron permanecer. Estuvo cerca de la cruz, cuando el dolor cubrió la tierra como un velo. Estuvo frente al sepulcro, cuando la esperanza parecía haber sido sellada bajo una piedra, y estuvo allí también cuando la muerte comenzó a retroceder. No era una figura secundaria arrastrada por los márgenes del relato. Su nombre aparece en el momento del quebranto, en el momento del silencio y en el momento de la revelación. Pero después de haber contemplado lo que ningún corazón habría podido imaginar, la historia visible se vuelve extrañamente callada. María Magdalena permanece en el centro del amanecer de la resurrección y luego su rastro parece perderse entre los pliegues del tiempo. Ese silencio no es pequeño, es un abismo, porque aquella mujer que había sido librada de una oscuridad profunda y había seguido al Maestro con fidelidad hasta el final, desaparece del relato justo cuando su historia parece comenzar de nuevo. Y desde entonces, una pregunta ha permanecido suspendida sobre los siglos como una lámpara encendida en medio de la noche. ¿Qué fue de María Magdalena después de Jesús? Para llegar a Magdala, había que cruzar la orilla occidental del mar de Galilea, bajo un sol que no perdonaba. Era una ciudad de pescadores y mercaderes, conocida por su actividad y su bullicio, y en aquella ciudad vivía una mujer cuyo nombre llevaría consigo para siempre la marca de ese lugar: María, la Magdalena. Las Escrituras no nos dan su historia completa. No nos hablan de su familia, ni de su pasado, ni de los años que vivió antes de que su nombre quedara escrito para la eternidad. Lo que sí nos dicen es suficiente para entender el peso de lo que le ocurrió. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, la presenta con una sola frase: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7, en el lenguaje de las Escrituras, el número de la plenitud, de la totalidad. No era una sombra parcial en su vida, era una oscuridad que lo había ocupado todo, una cautividad tan profunda que no dejaba rincón libre dentro de ella, y fue Jesús quien la liberó. El texto no describe cómo ocurrió, no detalla el momento exacto, ni las palabras pronunciadas, ni el lugar donde sucedió. Solo registra el resultado. De ella habían salido 7 demonios, y desde ese instante, María Magdalena tomó una decisión que definiría cada paso que le quedaba por dar en esta tierra. No volvió a Magdala, no regresó a lo conocido, no reconstruyó la vida que tenía antes, siguió al Maestro. El mismo capítulo de Lucas nos dice que ella, junto a otras mujeres, le servía de sus bienes, no como espectadora, no como alguien que observa desde la distancia con curiosidad, sino como alguien que ha comprendido que su vida entera ha encontrado un nuevo centro y que ya no puede girar en torno a ningún otro, porque hay almas que cuando han sido rescatadas de una oscuridad verdadera, ya no pueden conformarse con vivir en los bordes de la luz. María Magdalena era una de esas almas. Cuando el cielo se cerró sobre el Gólgota y la tierra fue testigo del sacrificio que partiría en dos la historia humana, María Magdalena no huyó, no se escondió con los que temblaban detrás de las puertas cerradas, no volvió el rostro para no mirar, permaneció. Las Escrituras dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Allí estaba ella, no en el borde lejano del acontecimiento, sino cerca, lo bastante cerca para ver el dolor,
lo bastante cerca para escuchar el último aliento, lo bastante cerca para permanecer cuando casi todos los demás habían sido vencidos por el temor. Aquella fidelidad no era pequeña, era el fruto de un corazón que había sido arrancado de la oscuridad y ya no podía apartarse de aquel que le había devuelto la vida. Otros habían seguido al Maestro en los días de los milagros. María Magdalena lo siguió también en la hora de la sangre, del oprobio y del aparente silencio del cielo. Y cuando el cuerpo fue descendido de la cruz y llevado al sepulcro, ella continuó allí. No abandonó el lugar del dolor, cuando la esperanza parecía haber sido envuelta en lino y escondida en una tumba de piedra. Las Escrituras dicen, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Sentadas delante del sepulcro. No es una imagen menor, es la imagen de una mujer que contempla el final de todo lo que ama y no se mueve. Es la imagen de una fidelidad que no exige comprender para permanecer. Es la imagen de un alma que, aún atravesada por el quebranto, se niega a apartarse del lugar donde el mundo cree que todo ha terminado. Y en ese silencio, frente a la piedra sellada, comenzó a prepararse el amanecer más grande que la creación habría de contemplar. El descanso del día de reposo transcurrió envuelto en una pesadez de plomo para los seguidores del Nazareno. La esperanza parecía haber sido enterrada en una cueva sellada por Roma. Pero cuando el tiempo del reposo terminó, el amor de María Magdalena no esperó al sol. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, marca este instante con una de las imágenes más poderosas de todas las Escrituras. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Siendo aún oscuro. No esperó a que fuera seguro. No esperó a que otros la acompañaran para no enfrentar sola el dolor. Madrugó en su aflicción. Caminó hacia la tumba, cuando la noche aún dominaba los caminos, llevando especias, llevando llanto, llevando lo único que le quedaba para ofrecer a un maestro muerto, honra. Pero al llegar, la piedra gigante que sellaba la entrada había sido quitada. Las Escrituras nos relatan que corrió. Fue en busca de Pedro y de Juan, diciéndoles que alguien se había llevado el cuerpo del Señor, y ellos, los apóstoles, corrieron hacia el huerto. Entraron, vieron los lienzos tirados, y el texto es tajante respecto a lo que hicieron después. Juan, capítulo 20, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos vinieron, miraron el misterio incomprensible del sepulcro vacío, y regresaron a casa. Pero María no. Las Escrituras dicen en el versículo 11 del mismo capítulo, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ella se quedó, otra vez, como al pie de la cruz, como sentada frente a la tumba sellada el viernes. Ahora, llorando frente a una tumba abierta el domingo. Ella se negaba a marchar de aquel lugar de dolor hasta encontrar lo que su alma buscaba. Y fue allí, en esa obstinada permanencia, donde el cielo rompió el silencio de los siglos. Miró dentro del sepulcro y vio ángeles, pero ni siquiera la visión de seres celestiales la desvió de su dolor. Ella solo quería saber dónde estaba su Señor. Al volverse, vio a alguien de pie en el huerto. Pensó que era el hombre que cuidaba el jardín. El dolor a menudo vela los ojos para no reconocer la esperanza, incluso cuando la tenemos enfrente. Le suplicó, con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder, que si él se lo había llevado, le dijera dónde estaba, para que ella pudiera ir a buscarlo. Y entonces, el universo entero pareció detenerse en una sola palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 16. Jesús le dijo, María. No le dio una explicación teológica.
No le mostró las cicatrices en las manos. Solo pronunció su nombre. Con el mismo tono, con la misma autoridad y con el mismo amor profundo con el que, años atrás, la había liberado de 7 demonios. Al escuchar su nombre pronunciado por la voz que había vencido a la muerte, la ceguera del dolor cayó de sus ojos. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, Maestro. El Rey de Reyes, el vencedor del sepulcro, el Cordero que quitaba el pecado del mundo, había elegido revelarse primero, y no lo hizo ante el sumo sacerdote, no lo hizo ante Pilato, ni siquiera lo hizo ante sus apóstoles elegidos. Eligió aparecerse primero a una mujer cuyo pasado había estado lleno de oscuridad, pero cuya lealtad había soportado la cruz, el sepulcro y el llanto en la madrugada. El encuentro frente a la tumba vacía no era solo el consuelo de una discípula que lloraba, era el principio de un fuego nuevo que encendería la tierra entera. El Señor resucitado, ante la mujer que se aferraba a Él, con la fuerza de quien ha recuperado la vida que creía perdida para siempre, le entregó una orden que desafiaba toda la lógica de su tiempo. Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y diles. Ese es el momento en que María Magdalena dejó de ser simplemente la mujer liberada de 7 demonios. Dejó de ser solo la discípula fiel que proveía de sus bienes. Dejó de ser la que miraba de lejos la cruz o lloraba en la madrugada. En ese instante, se convirtió en la portadora de la noticia que cambiaría el curso de la humanidad. Párate a pensar en la magnitud de esto. En la cultura de aquel tiempo, el testimonio de una mujer no tenía peso. Su voz era desestimada en los asuntos importantes. Y, sin embargo, el cielo tiene sus propias leyes. La sabiduría de Dios no consulta las costumbres de los hombres para repartir sus honores. El primer testigo ocular de la victoria sobre la muerte fue una mujer, la primera comisionada por el Cristo para llevar el mensaje de esperanza. Fue la misma que horas antes no tenía consuelo. Fue ella la que corrió de vuelta, no con lágrimas de pérdida, sino con fuego en el alma. El versículo 18 del mismo capítulo lo sella. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Ella fue a los que se habían encerrado por miedo, a los que habían regresado a sus redes de pesca, a los que pensaban que los 3 años caminando con el Maestro habían terminado en un fracaso sangriento en el Gólgota. Ella les anunció la vida. Por eso, en los siglos posteriores, la iglesia primitiva no dudó en reconocer la grandeza de su llamado. Los padres de la fe le otorgaron un título de respeto profundo que ha perdurado a través del tiempo, honrándola con las palabras Apostolorum Apostola, la apóstol de los apóstoles, la enviada a los enviados, porque fue su testimonio el que despertó a la iglesia de su luto y la preparó para el viento que habría de soplar en Pentecostés. María Magdalena no escribió un evangelio, pero su voz fue el primer eco de la resurrección en la tierra. Y sin embargo, después del fuego encendido en la mañana de la resurrección, la historia oficial de los primeros cristianos cierra la puerta sobre el destino terrenal de María Magdalena. Es como si las páginas de los evangelios se quedaran en blanco, justo cuando ella termina de cumplir su mandato supremo. Los hechos de los apóstoles no narran su caminar posterior. Las epístolas de Pablo, de Pedro o de Juan no la mencionan entre las iglesias nacientes. El silencio de las Escrituras no significa olvido. Significa, quizás, que su vida a partir de ese instante le pertenecía por completo al reino invisible y a los designios secretos de su Señor. Pero la iglesia primitiva no podía olvidar a quien los había despertado del luto. A través de los siglos, 2 grandes corrientes de tradición se abrieron paso para intentar dar respuesta al misterio de sus últimos días.
La primera tradición, abrazada profundamente por la cristiandad oriental, cuenta que María Magdalena no permaneció en Jerusalén. Después de Pentecostés, acompañó a la Madre del Señor y al apóstol Juan hacia Éfeso, en el corazón de Asia Menor. Allí, según los relatos antiguos, pasó sus años enseñando, ministrando y viviendo en la misma comunión y pureza espiritual con la que se había postrado ante la cruz. En esa ciudad, cuenta la historia, cerró sus ojos al mundo, y siglos después, sus restos habrían sido llevados a Constantinopla con profunda reverencia. La segunda tradición, tejida en las tierras de Occidente y enraizada en el sur de Francia, cuenta una historia más turbulenta. En tiempos de persecución, cuando la espada de Roma o de Herodes comenzó a buscar a los testigos de la resurrección, María Magdalena, junto a Lázaro y otros creyentes, fue embarcada en una nave sin remos ni velas, empujada al mar Mediterráneo para que las aguas la tragaran. Pero el barco no se hundió. Llegó a las costas de la Provenza, a un lugar que hoy la recuerda. Desde allí, narra esta historia, María Magdalena evangelizó la región hasta que el anhelo de intimidad con su Salvador la llevó a retirarse. Dicen que pasó sus últimas 3 décadas viviendo como ermitaña en una cueva de las montañas en Sainte-Baume, una mujer entregada completamente a la contemplación y a la oración, sola con el cielo, tal como estuvo sola frente al sepulcro. Ambas tradiciones, diferentes en sus geografías, nos dicen exactamente lo mismo en su esencia. Nos dicen que la mujer liberada de 7 demonios no volvió a ser esclava del mundo. Nos dicen que quien había visto la muerte derrotada ya no temía a los tribunales humanos ni a las furias del mar. Nos dicen que la luz de Magdala no se apagó, sino que ardió hasta consumirse en el servicio y en el amor de aquel que la había llamado por su nombre en el huerto. María Magdalena nunca regresó atrás. Una vez que su alma fue encendida por el resucitado, su camino fue, hasta su último aliento, un ascenso continuo hacia el reino. El misterio de lo que ocurrió con María Magdalena después de aquel amanecer no está escrito para ser resuelto por historiadores, sino para ser comprendido por aquellos que tienen ojos para ver las leyes del reino. Si hoy te encuentras de pie frente a tu propio sepulcro, si sientes que la vida, las circunstancias o tus propios errores han sellado bajo una piedra todo lo que amabas o todo lo que esperabas ser, si la noche parece no terminar y el instinto humano te grita que huyas del lugar del dolor, detén tu paso, aprende de la mujer de Magdala. La lealtad más profunda que un ser humano puede ofrecerle al cielo no es aquella que se canta en los días de milagros y multiplicación de los panes. La verdadera lealtad se forja cuando te quedas al pie de la cruz en tus horas más oscuras. Se demuestra cuando madrugas en medio de tu aflicción, cuando permaneces llorando frente al vacío, negándote a abandonar al Dios que parece guardar silencio, porque el dueño de la vida te está observando en esa oscuridad. Él sabe exactamente cuántos demonios, cuántos miedos o cuántas cadenas tuvo que romper para hacerte libre, y Él no te liberó para que vuelvas a huir cuando llegue la prueba. Quédate, resiste en el lugar de tu quebranto, porque en el momento menos esperado, cuando creas que todo está perdido, escucharás una voz pronunciar tu nombre, no con juicio, no con lejanía, sino con el poder absoluto del Cristo resucitado, entregándote un propósito nuevo, un encargo mayor y la autoridad para hacer luz donde antes solo había muerte. No llames ni al final al lugar donde el Maestro apenas está a punto de llamarte por tu nombre. Si esta palabra ha traído consuelo a tu espíritu o ha encendido una fe nueva en medio de tu prueba, no dejes que muera aquí. Compártela con aquel que necesite saber que el amanecer siempre llega para los que saben esperar frente al sepulcro. Y si tienes sed de seguir descubriendo los misterios, la fuerza y la esperanza inagotable que guardan las páginas sagradas, tu lugar está aquí, con nosotros. Que la paz, la restauración y la luz del Cristo vivo guarden tu camino.
hasta el último de tus días. Nos vemos en el siguiente viaje por las Escrituras.